Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, una semana marcada una vez más por las exclusivas de esta casa. Vamos a hablar en primer lugar con Antonio Rodríguez sobre los contratos presuntamente amañados por el teniente de alcalde de Valencia y líder de Vox en esta ciudad, por Juan Manuel Badenas. Contratos, curiosamente, que han ido a parar a manos del marido de la delegada del gobierno de Pedro Sánchez en este lugar. Qué curioso, ¿eh? También vamos a escuchar aquí los audios exclusivos sobre todo este caso. No se lo pueden perder. Pero vamos a seguir además profundizando en el caso Koldo, Ábalos, Jessica. Vamos a tener enseguida con nosotros también a Teresa Gómez. Y más cosas, porque el grupo Prisa se ha rebelado esta semana contra el gobierno y ha renunciado a una licencia que el Ejecutivo prácticamente le iba a regalar, una licencia de una televisión. Profundizaremos sobre este asunto con Fernando Cano. Arrancamos ya. Antonio Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues antes de nada, darte la enhorabuena por todas las exclusivas Muchas de esta gracias. semana sobre Vox que han ido marcando la actualidad y que me temo que van a seguir. Pero vamos a empezar por el principio, porque obviamente nuestros lectores y nuestros oyentes seguro que más o menos saben de lo que les estamos hablando, han leído, si no todas, alguna de estas informaciones, pero vamos a iniciar donde comenzó todo, ¿no? Con esa exclusiva que publicas en The Objective, en la que cuentas que Vox premia con contratos en Valencia al marido de la delegada del gobierno de Sánchez. Sí, esa fue la primera novedad porque, claro, es muy raro ver que alguien, un cargo público de Vox, conceda una serie de contratos a una empresa en la que está como socio y director de comunicación en la actualidad el marido de la todopoderosa delegada del gobierno de Pedro Sánchez en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. En fin, es una historia que cuesta leerla en un titular porque no debe de haber muchos precedentes. Esa fue la primera señal que vimos de algo que no, que es un poco extraño, ¿no? Y entonces, rebuscando, pues nos encontramos un claro amaño de un contrato de más de 150.000 euros, una campaña de publicidad. Y los documentos a los que accedimos eran muy claros en cuanto al amaño, a la concertación entre las dos partes para que saliese esa empresa elegida, ¿no? Nos consta que el marido de la delegada del gobierno se presentó en las dependencias del ayuntamiento con un documento que le sirvió de pliego de condiciones a la empresa municipal para redactar la licitación que se subió al portal de la transparencia, con lo cual estamos ante un claro caso de corrupción en el que la empresa le facilita todo el trabajo al ente público para que luego ese contrato les llegue a ellos, ¿no? Hubo solo 2 ofertas. La de esta empresa, que se llama Imedes, es una consultora, ganó de calle, y la segunda oferta quedó muy atrás. Apenas, además, los plazos eran muy exiguos, en pleno mes de julio, y la adjudicación se subió al portal de contratación del sector público el 8 de agosto, ¿no? Cuando estábamos todos en la playa. Ese fue el inicio. Sospechoso todo, cuanto menos. Claro, muy sospechoso y sobre todo con unas pruebas muy contundentes, ¿no? El documento que entrega Javier Cebrián, el marido de Bernabé, en el ayuntamiento es un documento en Word al que hemos tenido acceso, y en los metadatos aparece su rastro, su firma. Ese es un elemento determinante para que podamos decir perfectamente que estamos ante un amaño. Y este es un caso que yo no sé cómo calificarlo, si caso Imedes o caso, en ponerle el nombre del vicealcalde, Juanma Badenas, que estamos ante el primer presunto caso de corrupción de un cargo público de Vox. Y vamos, si te parece, porque todas estas exclusivas nuestro compañero las ha acompañado con también documentos sonoros, con audios exclusivos sobre precisamente este amaño. Es que de hecho vamos a escuchar, si te parece, Antonio, un pequeño extracto y ahora lo comentamos.
adjudicado los de IMEDES. En IMEDES ya se ha hecho Sí, la sí. propuesta de adjudicación, sí, se ha requerido la documentación y ahora tenemos que firmar el contrato. ¿A qué edad? ¿Y cuándo se firmó? IMEDES. ¿Tú los conoces? Sí, yo los conozco. Son... Es que no... Nos han dicho que son socialistas. Sí, pero precisamente por eso. Así No, es que nos ha venido de puta madre. así no tengo ningún problema. No, es que nos ha venido... La periodista. Y dice, ¿tú sabes lo que Es pasa? que la licitación es del partido, es un tío de socialidad, bueno, que se lo han ganado. Se lo han ganado, decía. Es que, claro, blanco y en botella. Claro, la reunión, estos audios salen de una reunión el 30 de julio del año pasado, es decir, casi 10 días antes de la adjudicación que saliese en el portal de contratación. Y ahí ya el vicealcalde ya pregunta si se ha firmado el documento, qué es lo que hay con IMEDES. Claramente les estaba diciendo a sus subordinados, les estaba premiando a cerrar este contrato inmediatamente, ¿no? Y es muy curiosa la conversación porque varios de los presentes le advierten de que es una consultora vinculada al PSOE valenciano, ¿no? Y le preguntan, oye, pero ¿sabes que son socialistas? Y él, un dirigente de Vox, dice, sí, claro que lo sé, pero esto así me beneficia, bueno, es un claro gesto de protección, que es una de las preguntas que faltan por saber, ¿no? ¿Qué consigue este dirigente de Vox entregando una serie de contratos a una empresa vinculada a los socialistas valencianos, ¿no? Hay varios indicios que nosotros apuntábamos en las noticias. Por ejemplo, la propia Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno, apenas ha criticado a Vox y a este dirigente en los últimos meses. Hay que tener en cuenta que el vicealcalde de Vox en Valencia es el principal cargo público del partido de Santiago Abascal en este momento en toda España, desde que en verano salieron de los gobiernos autonómicos. O sea, que no es un concejal de pueblo apartado en una alejada provincia, sino que está como número 2 del consistorio de la tercera ciudad de España. Y, en fin, es el principal cargo público que tiene Vox en la actualidad. Es que al final el dinero del poder hace extraños compañeros de viaje. Vamos, si te parece, Antonio, a escuchar otro extracto, porque claro, estas informaciones que has ido publicando exclusivas continúa esa conversación en esa reunión, pero es que se habla de otras cosas, aparte de este amaño. Vamos a escucharlo. Oye, y si es necesario hacer una asistencia técnica a un señor que haga una especie de auditoría interna, no es una locura. Estoy en ello. Precisamente ahora que he estado con Chimo y con Pepe tiene a 2 personas que se dedican a estas cosas. Una especie de espionaje Claro. industrial, profesional, y tendríamos que contratarlo. Vox urdió en Valencia, como han escuchado, un espionaje industrial y profesional contra ahora Partido Popular, PSOE y también Compromís, Antonio. Claro, la oposición de izquierdas estuvo gobernando en Valencia 8 años y ahora desde las elecciones del 23 están el PP y Vox. Aunque hay que matizar que el PP empezó la legislatura gobernando en minoría con el apoyo externo de Vox y solo fue en octubre del 23 cuando Vox entra dentro del gobierno de coalición con el PP. ¿Qué pasó desde ese octubre del 23 a esta reunión de julio del 24? Pues ahí tenemos 9 meses donde ya Vox está gobernando en la ciudad junto con el PP y en ese momento, antes de irse de vacaciones, el vicealcalde pide a toda su gente, moviliza a todos sus subordinados para que busquen trapos sucios tanto del PP como de la oposición, con el fin de que a la vuelta de las vacaciones, con el inicio del curso político, pudieran, además lo dice con un tono muy belicoso y como si estuviera en la guerra y hablando de los enemigos,
pues con todo ese material ir contra unos y otros, porque también aquí lo sorprendente es que quiere atizar y quiere meterse también con su compañero de gobierno en la ciudad. Y esa conversación deriva en una propuesta de contratar a una persona ajena al ayuntamiento, además de una forma un tanto amañada. El propio vicealcalde dice que habría que camuflarlo con un informe de necesidad, un contrato menor, pero hasta el máximo, que son los 15.000 euros, en el que esa persona o esa empresa hiciese un barrido completo, es el término que utiliza, muy de espionaje, digamos que hiciese una auditoría interna de toda esta fundación de Valencia Activa, que es el principal órgano público que controlaba y controla ahora Vox en Valencia, ¿no? En eso consistía lo que uno de sus subordinados habla de espionaje industrial y profesional, es decir, una labor que no se puede hacer desde dentro del ayuntamiento, sino que te venga alguien de fuera y te desnude todo el aparato administrativo del ayuntamiento, ¿no? Y de ahí intentar sacar, como dice él, cualquier trapo sucio que haya de sus rivales políticos. Tras todas estas informaciones exclusivas de nuestro compañero Antonio, tanto Santiago Abascal ha abierto una investigación, como la propia alcaldesa de Valencia, pues otra por el contrato amañado, ¿no? Claro, pero aquí nos encontramos con un doble problema, tanto para el PP como para Vox. En Valencia, la derecha gobierna la alcaldía con 17 concejales, mientras que la izquierda tiene 16. Con lo cual, el vicealcalde perfectamente, y eso ya nos consta, y así también lo ha publicado nuestro compañero Marcos Ondarra, lo que está trasladando es que se atrinchera en el cargo público y amenaza a su partido, a Vox, con irse al grupo mixto. Y claro, ahí ya quedarían la derecha y la izquierda empatados a concejales, y él como elemento para desnivelar la balanza en las votaciones hacia un lado o hacia el otro, con lo cual, claro, al PP esto le viene fatal en términos políticos, porque le complica mucho la gobernanza en la ciudad. Y a Vox, claro, esto le deja en una posición muy débil. En Madrid, en la Dirección Nacional, donde ya había habido encontronazos con él, están estudiando cómo empujarle hacia el precipicio, pero claro, él se está resistiendo a la dimisión, que es lo que querría el partido de Abascal, que dimitiese, que renunciase al cargo, ¿no? Y vamos a ver qué ocurre, porque la investigación interna en Vox se abrió el primer día de las exclusivas de The Objective, y van pasando los días y no se cierra, con lo cual esto está abierto a cualquier eventualidad. No se cierra, y con esto ya terminamos, Antonio, esa investigación interna de Vox, y tampoco tus exclusivas, sin desvelar nada, porque yo algo más o menos sé, pero nuestros lectores lo podrán leer próximamente, pero vas a seguir publicando información sobre este asunto. Efectivamente, esa reunión, esa conversación que se ha filtrado de dentro y que ha llegado a nuestras manos con una serie de documentos, fue una larguísima reunión donde se habló de muchas cosas, y donde, en fin, pues el vicealcalde hizo un repaso muy exhaustivo a todo lo que pasaba dentro y fuera, tanto a nivel municipal de Vox y de otros partidos, como a nivel nacional, con lo cual no dejó títere con cabeza. Antonio, enhorabuena, y te seguimos leyendo con mucho interés. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Teresa Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Rocío. Bienvenida una semana más al Tanto para hablar pues del tema que nos viene ocupando las últimas semanas, meses, años, ya no sé cómo llamarlo. Caso Ábalos, caso Koldo, caso Mascarillas, caso Jessica ahora, pero bueno, vamos por partes, porque ya saben, como les hemos contado muchas veces, que es un tema que tiene muchas aristas, que tiene muchas líneas de investigación que se están todas desarrollando en este momento, y poco a poco este periódico ha sido pionero, ¿no? Contando toda esa
esa información, nuestra compañera Iketi Garat y otros compañeros yendo por delante a todas las investigaciones que después ha tenido la UCO, la policía, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también lo que están haciendo los jueces. Pero vamos a un segundo testigo que está dispuesto a ratificar ante el Supremo esa entrega de dinero en Ferraz. Eso que Carmen Pano, la primera testigo que comentó esto, que lo hizo aquí en The Objective, primero de manera anónima, sin mostrar su nombre, y luego ya a cara descubierta, comentó aquí en una entrevista exclusiva de la que se habló en todos los sitios y que ahora ya lo ha hecho ante el juez. Ha ratificado esta cuestión ante el juez y hay un segundo testigo que también iría por esa línea, ¿no, Teresa? Sí, Carmen Pano es la persona que puso en contacto a Víctor de Aldama con Claudio Riva. Conocía a Aldama desde hacía más de 20 años. Es una empresaria del mundo de los hidrocarburos y a nosotros nos contó ante las cámaras de The Objective en exclusiva, al único medio al que hasta el momento le ha concedido una entrevista, nos contó que entregó por orden de Víctor de Aldama 90.000 euros en la sede del Partido Socialista. En un principio, tanto algunos medios de comunicación como, por supuesto, desde el Partido Socialista intentaron desacreditar nuestra información diciendo que eso era totalmente falso y que poco menos que no tenía ningún tipo de credibilidad esta testigo. Esta testigo, me encantaría ver cuántos testigos son capaces de hacer lo que hizo Carmen Pano, que es ir además ante un notario a ratificar todo lo que contó ante las cámaras de nuestro periódico, y también siempre dijo que también estaba dispuesta a contarlo si así lo requerían en sede judicial, y así ha hecho. Le han llamado como testigo en el Tribunal Supremo, en el Alto Tribunal. En calidad de testigo, por tanto, está obligada a decir la verdad, no puede mentir. Ha ratificado que entregó 90.000 euros en la sede del Partido Socialista por orden de Víctor de Aldama, y también que quien le llevó a esa entrega de dinero fue otra persona, una persona que se llama Álvaro Gallego, que hizo de chofer, y que esta persona también estaría dispuesta a declarar en sede judicial y a confirmar que llevó a Carmen Pano a la sede del Partido Socialista para entregar esos 90.000 euros. Claro, es una historia que, como venimos diciendo, es que al final todas estas informaciones, los informes de la UCO, todo lo que se va desvelando de manera, digamos, oficial, va confirmando lo que venimos publicando en The Objective desde hace mucho tiempo. Y claro, este testigo, la posible declaración de este segundo testigo, pues vendría a confirmar pues esta declaración. Hay una foto clave, una fotografía clave que también publicamos en The Objective, que es pues también un coche, ¿no? Que tiene que ver con esa operación de llevar dinero. Claro, es el coche que se utilizó. El coche que utilizó Álvaro Gallego para llevar a Carmen Pano a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz en 2 ocasiones. En octubre de 2020, primero una entrega de 45.000 euros y a los 15 días otra entrega de otros 45.000 euros. En principio, Álvaro Gallego también ha confirmado en The Objective haber sido testigo, ¿no?, previamente de todo esto. Finalmente sabemos si va a declarar, si no va a declarar, bueno, si le tiene que llamar el juez. Por el momento el juez no le ha llamado, pero nosotros tenemos constancia de que si el magistrado le llamase a declarar, él por supuesto iría, atendería ese requerimiento judicial, como no puede ser de otra manera, y ratificaría pues en los hechos que él llevó a Carmen Pano a la sede del Partido Socialista, y que Carmen Pano en ese momento portaba ese dinero, esas cantidades indicadas. Pero vamos, si te parece, Teresa, a hablar de otro personaje del que esta casa también ha sido pionero en desvelar pues la relación que tenía, la verdadera relación que tenía con el exministro de Transportes, con José Luis Ábalos. Hablamos de Jessica, de la que en principio era la acompañante. Se habló durante muchos meses con cierto eufemismo, ¿no?, de su relación personal, la relación entre ellos. La semana pasada ya publicamos en exclusiva en The Objective, publicasteis tanto Iketi Garat como tú, pues bueno, cómo era la naturaleza real de esa relación entre Ábalos y Jessica. Jessica esta semana, ahora iremos, si te parece, a esa declaración, ha declarado en el Tribunal Supremo como testigo, pero
de Objective publicamos más cosas. Publicamos, Teresa, a qué se dedica actualmente Jessica y cómo es su vida actualmente. Bueno, hay que indicar varias cosas. A nosotros nos importa Jessica, no porque nos importe la vida personal del exministro, que nos importa más bien poco, sino porque Jessica, que era una prostituta, las cosas hay que llamarlas por su nombre, ni novia, ni amiga, ni nada por el estilo. Prostituta contratada por el exministro Ábalos, y es interesante no porque sea prostituta y porque el exministro contratase esos servicios que pueden ser éticamente y moralmente reprochables, sino sobre todo porque se le colocó en 2 empresas públicas que pagamos, con un sueldo que pagamos todos los españoles, una de ellas Ineco, la otra Traxa, 2 empresas que dependían del Ministerio de Transporte que en aquel momento dirigía Ábalos, y aparte de esto, porque recibió por su relación con Ábalos un piso que estaba pagado por la trama Coldo, por Víctor de Aldama, a través de su socio Alberto Escolano, en Torre de Madrid, en Plaza de España, en un lujoso apartamento de 2.700 euros, y también porque ella le exigía al exministro Ábalos 6.000 euros mensuales. Es decir, si el exministro, quería tener el mismo sueldo que un diputado. Si el exministro Ábalos en aquel momento cobraba entre 6.000 y 7.000 euros y solamente a la prostituta le pagaba 6.000, 7.000 euros, quiere decir que ese dinero lo recibía pues de otra procedencia que ahora estamos descubriendo que era relacionado con el cobro de comisiones y por su tanto una procedencia totalmente ilegal. Por eso es la importancia para nosotros de hablar del caso Jessica y de esta chica, y no hablamos de otras chicas de las que sí tenemos constancia que prestaron un servicio para el exministro Ábalos, pero hasta el momento no sabemos o desconocemos que haya irregularidades semejantes a las de Jessica dinero García. Público dedicados a estas señoritas sin ningún tipo de justificación, como es el caso de Jessica. Eso es. Como es el caso de Jessica, que además, pues es sobre lo que ha declarado, ¿no?, en el Tribunal Supremo, y directamente ha reconocido que estaba contratada por 2 empresas públicas, las que hemos comentado, y que no iba a trabajar. Eso es, que ni siquiera iba a trabajar y que percibía un sueldo público aparte de ese absentismo laboral. Ahora el juez tendrá que ver si se le puede llegar a imputar o no a ella un delito de cohecho por formar parte de esa trama. Hasta el momento es testigo, pero igual durante la instrucción puede llegar a pasar a imputada. De hecho, para mí sería lo más coherente. ¿Qué más ha dado de sí? ¿Sabemos qué más cuestiones han salido de esa declaración, Teresa? No, es que la declaración no ha durado mucho tiempo. Es cierto que ella, le han preguntado por su trabajo en las empresas públicas, donde ha reconocido que estaba contratada, que no iba a trabajar. Como el hermano de Pedro Sánchez, ¿sí?, que tampoco iba a trabajar. Es que lo del absentismo laboral es un mal de esta sociedad y está en crecimiento en España. Y paga este apunte económico, Teresa. Y sí, pero siempre en empresas públicas, casualmente, que pagamos todos los españoles. Esto por un lado. Luego sí que ha confirmado que efectivamente ya vivió en ese apartamento. Desconocía, dice, quién pagaba el apartamento, pero que se ponía en contacto con Joseba García, el hermano de Coldo García Izaguirre, y con Joseba y ha indicado, y con Alberto Escolano, que era el socio de Aldama. Es cierto que los informes de la UCO también recogen mensajes de ella a Coldo García para hablarle sobre asuntos concretos del apartamento, como por ejemplo que se le había estropeado la nevera, ¿no? Entonces, y ella, por ejemplo, no ha mencionado a Coldo García. Por supuesto, ella era beneficiaria de ese apartamento que sufragaba la trama Coldo, y que hay que recordar que el exministro Ábalos, mientras España estaba recluida en su casa y sin poder salir al exterior porque teníamos decretado un estado de alarma que luego se confirmó o que el Tribunal Constitucional declaró ilegal, mientras los españoles no podíamos salir de nuestras casas, mientras había miles de muertos provocados por el COVID-19, el exministro Ábalos montaba fiestas en ese apartamento donde vivía esta prostituta, junto con esta chica.
Que ahí está resaltando, Teresa, el interés, ¿no?, que tenemos en esta persona, que no es la vida personal del político, lo que haga en su tiempo libre es con qué lo paga, fundamentalmente, y si lo paga con dinero público, ya nos empieza a preocupar a todos. ¿Con qué lo paga? Y sobre todo, que se nos ha olvidado ya un poco de cómo fue la pandemia y cómo vivimos esos momentos. Entonces, yo creo que todo hay que contextualizarlo. Es decir, teníamos a un exministro saltándose el estado de alarma para montar fiestas en un apartamento que costeaba una trama de corrupción, una organización criminal, porque están investigados por este delito, que se lo pagaba esta organización como comisión por la adjudicación de contratos, y que durante ese estado de alarma, mientras miles de españoles se morían por la pandemia, él montaba fiestas en un apartamento de lujo en Plaza de España con prostitutas. Es que, claro, lo que pasa que es verdad que la memoria con esto de la pandemia es frágil, pero claro, recuerden todos ustedes qué estaban haciendo. Pues muchos probablemente pasarlo mal con la pérdida de algún familiar, en ERTE, despedidos, sin poder trabajar, con alguien enfermo, ustedes mismos padeciendo una enfermedad, sin poder salir de casa, sin poder abrir negocios, sin poder abrir negocios, sin poder estar con los amigos haciendo ninguna fiesta. Como mucho nos reuníamos por Teams, recuérdenlo, por Skype. Entonces, claro, esta facilidad con la que el ministro todopoderoso entonces, mano derecha de Pedro Sánchez, claro, es cuanto menos vergonzosa. Durante este tiempo habéis hecho también una investigación, tanto Ketty como tú, para pues ver a qué se dedica ahora mismo la que fuera en su día estudiante de odontología, y ha dado un cierto giro, ¿no?, a su vida profesional, aunque, bueno, el tema básicamente es el mismo. Sí, ahora se ha convertido en Madame, ha subido de categoría. Y, subido de nivel. Sí. Y ahora, bueno, pues hemos descubierto que se dedica a captar a chicas para que ellas presten esos servicios sexuales que en un primer momento los prestaba la propia Jessica Rodríguez hasta hace bastante poco, y bueno, y cobrar un 35% de comisión a cambio de esos servicios, o sea, por poner en contacto, por hacer el intermediario, por poner en contacto a la prostituta con el cliente. Hay unos grupos cerrados en WhatsApp, donde sí que es verdad que se lleva un control exhaustivo sobre las personas que integran los miembros de ese grupo, y en ese grupo bueno, pues suelen enviar ofertas. Ella es una de las que mandan las ofertas con bueno, pues con los requisitos de cada cliente. Pues en algunas ocasiones quieren que sean españolas, en otras que sepan hablar inglés, y bueno, con determinados requisitos y con el coste por hora. Está en torno a 250 euros la hora, y ella se llevaría una comisión por haber hecho de hilo transmisor o de contacto entre la prostituta y este cliente, ¿no? Luego también tenemos conocimiento de que Jessica Rodríguez sigue utilizando el piso que sufragó la trama Coldo en Torre de Madrid, en Plaza de España, porque tenemos constancia que en noviembre del pasado año, de 2024, se envió 2 botellas de Moët Chandon a ese domicilio. Por tanto, ella no dejó de utilizar ese apartamento hasta en el año 2022, como dice la UCO, sino que la ha seguido utilizando hasta hace recientemente. Teresa, ya por ir finalizando, vamos a Ábalos. La situación del exministro, se había decretado su retirada de pasaporte, él va a recurrir esta decisión. ¿En qué situación se encuentra actualmente el exministro y qué futuro a corto plazo le espera? Bueno, pues el exministro, después de declarar la semana pasada, se dictaron unas medidas cautelares, comparecencias quincenales y retirada del pasaporte, obviamente para evitar un riesgo de fuga y para controlar, ¿no?, sus movimientos en el extranjero. Hay que tener en cuenta que se están investigando, que hay varias comisiones rogatorias, que se están investigando los posibles fondos que él pudiese tener en el extranjero, y también el patrimonio, ¿no? Si él va a determinados países a mover ese dinero, se podría cometer un delito de destrucción de pruebas, que a lo mejor es el interés que tiene el propio exministro. Él ha recurrido a esta decisión
decisión, pero yo creo que esta decisión está totalmente sustentada por el magistrado y seguramente que no tenga ningún tipo de recorrido ese recurso, porque es una medida que se suele tomar para los imputados como él, que está siendo investigado en la causa. Otras medidas más estrictas serían la prisión provisional y no se ha decretado la prisión provisional en este caso para el exministro. Por tanto, yo creo que esta medida es, además de ser la habitual, es totalmente acorde con la gravedad de los hechos que se están investigando. Teresa, como siempre, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti. Fernando Cano, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas, Rocío, ¿cómo estás? Pues muy bien, vamos a hablar esta semana contigo de una cuestión que tú llevas analizando desde hace tiempo, que tú llevas contando en tus crónicas desde hace bastante tiempo, esa guerra interna, esa situación complicada y tensa que hay dentro del grupo Prisa, pero que esta semana ha estallado un poco todo por los aires. Sí, efectivamente, como tú comentas, Rocío, es una información de la que venimos dando cuenta en The Objective desde hace, yo creo que bastante tiempo, me atrevería a decir más de un año, pero que efectivamente ha estallado esta semana, no porque pasaran más o menos cosas que antes, sino que porque se ha hecho público. Es decir, hemos visto comunicados a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores y entrevistas en medios escritos de la competencia, con lo cual los dos bandos se han, digamos, revelado, han mostrado todas sus cartas y se han lanzado directamente a una batalla no solo fratricida, sino que también pública, cosa que hasta la fecha no era voz populi, como ha pasado. Se habría intentado un poco mantener las formas, aunque bueno, se sabía. Yo pero... lo comentaba esta mañana con mucha gente y efectivamente, yo no sé si en otras empresas de este país, de estas grandes empresas, se producen este tipo de problemas, pero lo que sí es cierto de que si hay algún tipo de discrepancia entre los accionistas o entre los consejeros, esto se queda entre las cuatro paredes de la reunión y no sale al sitio público. Bien, es cierto que en The Objective llevamos bastante tiempo contándolo, pero claro, siempre desde la investigación periodística, no desde los comunicados públicos. Ahora el presidente, o sea, lo último, ¿no? Por lo que digamos que ha estallado un poco toda esta cuestión es porque directamente el presidente ha rechazado crear esa televisión del grupo, esa televisión que prácticamente la licencia se la iba a regalar el gobierno y claro, todo esto ha sentado un poco a contrapié. Bueno, realmente la comunicación oficial la tuvimos cerca de las 8 de la tarde del día martes a la CNMV, en el cual pues Prisa decía: el consejero delegado de Prisa Media, Carlos Núñez, ha presentado el proyecto de televisión al Consejo de Administración del grupo, que lo ha rechazado porque considera que es altamente inviable y, de cierta manera, no decía esa palabra, pero incidía que era ruinoso para las cuentas de la compañía. ¿Qué realmente pasaba? Pues que Prisa renunciaba a participar en este famoso concurso de una licencia de televisión en abierto, de la cual alguna vez hemos hablado en este podcast y hemos hablado mucho en The Objective, en el cual, pues, como tú dices, el gobierno en algún momento del año, más cerca del otoño, perdón, de la primavera, pretende sacar una licencia de comunicación de televisión y, lógicamente, el principal beneficiado puede ser el Grupo Prisa, no solo, y esto hay que dejarlo claro, por sus vinculaciones con el gobierno, que también, sino que por, que hay pocas empresas periodísticas ahora mismo en España que no tengan una cadena de televisión. Por hacer un resumen muy breve, pues los grandes grupos A3 Media y Mediaset tienen varias cadenas de televisión, pero también lo tiene la Conferencia Episcopal, que es la doña de la COPE. Nosotros también. Sí, podríamos postularnos, pero dudo que ganemos. También tiene el Real Madrid, tiene X Media, generalmente grupos que están ya con una presencia en diferentes formatos y, pues en el caso de Prisa, ya tuvo su licencia, de hecho tuvo 2 licencias, las 2 las vendió, bueno, una la convirtió en televisión privada y la otra la vendió, y ahora podían volver al medio. Realmente siempre ha sido un sueño de los añoranzas de Prisa, pues siempre han querido tener una televisión, y ahora se habían dado todas las condiciones para que eso se produjese. ¿Qué pasa? Pues que Orgulian dice que esto no es viable, que es ruinoso, que puede complicar la renegociación de la deuda de la compañía, que ahora mismo está a la vuelta de la esquina, con lo cual sería simplemente perder dinero. ¿Qué pasa? Pues pasan muchas cosas, pero por hacer un resumen, hace 2 semanas el presidente de Prisa Media, que recordemos que es la división solo de medios del grupo, que es El País y Cadena Ser, y por otro lado está Santillana, en este caso Carlos Núñez, que es solo de Prisa Media, dio una entrevista al País
una entrevista de estas que son autoentrevistas, y comentó que el lanzamiento de la cadena estaba en marcha, que estaba todo prácticamente hecho, ¿no? Estaba hecho, y él dejaba muy claro, eso sí, una información que ya hemos adelantado de Objective, que el Grupo Prisa no iba a comprometer capital, ni tampoco iba a comprometer recursos económicos. ¿Cómo iba a participar? Pues muy fácil, de manera, digamos, asociada con el know-how, con su equipo, con las redacciones de la SER y con las redacciones del país, y con conocimiento mediático y de creación de programas. Hasta ahí todo bien. Se publicó en muchos sitios también esta decisión de Carlos y este anuncio, más bien, porque realmente la entrevista era para hacer ese anuncio, no nos engañemos. Y pues el martes se precipita todo, se hace una reunión del Consejo de Administración en la cual en el orden del día se pone la votación de la licencia, que en principio estaba todo medio apalabrado, pero resulta que al final se da vuelta la tortilla, el consejo, que está en manos de Orguglian, rechaza la moción y ya ni siquiera era participar con dinero, sino que tampoco se iba a participar con conocimiento y con sinergias. Al día siguiente, Orguglian da una entrevista en el periódico Expansión, en la cual termina de certificar la defunción de Carlos Núñez, diciendo que los directivos que apoyaron esta cadena y que no están alineados con el plan estratégico de la compañía pueden marcharse. Y simultáneamente, pues esa misma mañana se convoca un segundo Consejo de Administración, el segundo en menos de 24 horas, en el cual Carlos Núñez presenta su dimisión voluntaria, que de voluntaria no tuvo absolutamente nada. Siguiente paso, pues José Miguel Contreras, que es el promotor de la cadena, asesor del presidente Pedro Sánchez y hasta la fecha todavía director editorial del Grupo Prisa, pues saldrán las próximas horas de la compañía, de eso no hay ninguna duda. Y algunos medios apuntan a que pueden haber más salidas. En The Objective creemos que no. Creemos que Orguglian intenta llevarse a su terreno a el equipo periodístico del grupo, porque quiere tomar las riendas editoriales de la compañía, y eso es probablemente el gran objetivo que tiene él en esta primera etapa, en esta primera campaña, si queremos utilizar una terminología bélica, para conseguir ese primer hito que le permita tener fuerza de cara a esta guerra que nos dicen será larga y puede durar varios meses. El punto de no retorno será en el Consejo, en la Junta de Accionistas de junio, en la cual los rebeldes, y lo publicamos en The Objective esta semana, creen que pueden llegar con el 51% del capital que permita forzar en esa junta de administración, esa junta de accionistas, la salida de Orguglian como presidente no ejecutivo de la compañía. Por supuesto, Orguglian quiere lo contrario, que no se consiguiera ese 51%, y es más, amenaza con los males del infierno financieros para la compañía si es que él no dirige. Él ya le ha dicho a los rebeldes que si él se va, la banca y los acreedores serán muy, muy, muy beligerantes con la compañía, porque el pacto de refinanciación se va a firmar con él. Y si él no está, no hay pacto de refinanciación, con lo cual los acreedores se quedarían con la compañía. Recordemos que la compañía debe 700 millones y su valor en bolsa es de apenas 350. Pero claro, esos rebeldes de los que hablas al final son los afines al gobierno. Y por supuesto, sí, Entonces, sin claro, ninguna duda. Tampoco queda tan claro que que esos problemas financieros no fuesen realmente él los problema. circunscribe el mundo de los negocios y evidentemente le están lanzando un órdago. El titulábamos una de las crónicas de Objective de estos últimos días como el órdago final de Orguglian. Evidentemente, los rebeldes tienen el apoyo del gobierno, pero él se aferra a la lógica financiera. Lo que pasa es que también tenemos que tener en claro que ahora mismo, si Orguglian tiene el Consejo de Administración bajo su control, y eso es un hecho irrefutable, de hecho, quiere aprobar una nueva norma que rebaje de 15 a 11 miembros el Consejo para quedarse solo con fieles, más todavía, quitarse los pocos rebeldes que quedan. Y claro, a partir de ahí, la única forma de quitarle, incluso con la ayuda del gobierno, es conseguir una mayoría en el capital. Para eso tendrá que volcarse a la oficina de Moncloa, al igual que el equipo de los rebeldes, para intentar convencer a todos los accionistas. Aquí está en el punto de mira el Banco Santander con un 4,5%, Carlos Slim con un 7%, los Polanco, herederos de Jesús de Polanco, el fundador del grupo, con otro 7%, y el grupo Vivendi francés, que lo trajo Orguglian a la compañía, con otro 12%. Si los convence a todos esos que hemos mencionado, el 51% lo tienen, porque ellos además ya tienen un 17% entre sus 3 paquetes accionariales. Pero claro, hay que llegar a ello. No es fácil. Está por las dos partes intentando convencer a unos y a otros. Exacto. Yo creo que lo de Vivendi es la clave, porque efectivamente, como te comentaba, Vivendi es un grupo que es de derechas, es un grupo conservador, es un grupo que el gobierno ya vetó
su entrada para llegar hasta el 20% de Prisa hace 2 años, argumentando la famosa ley de OPAs, porque evidentemente al gobierno le interesa que el grupo Prisa esté en control de un grupo de ideología de derechas, que además al parecer tuvo muchos acercamientos con el Partido Popular en su momento. Pero, y aquí está el pero, la gran base que ellos tienen es un contrato de publicidad que gestiona el grupo Havas, que es una filial de Vivendi, que nada más ni nada menos es el contrato que tiene la cuenta de Telefónica. Se habla de 80 millones de euros, es decir, Telefónica contrata a Havas para que le lleve su cuenta de medios por 80 millones. Y ese contrato podría ser utilizado como una suerte de gancho para atraer a Vivendi hacia el bando de los rebeldes. A favor de los rebeldes que juega, pues que están logrando unir un núcleo ya no favorable a ellos, sino que en contra de Orguglian, porque Orguglian en todo este proceso se ha ganado enemigos. Recordemos que Orguglian llega a la presidencia por un pacto entre el gobierno, Telefónica y su fondo Amber Capital para quitar a Javier Monzón, que era un hombre puesto en el grupo por el Banco Santander. Es decir, el Banco Santander todavía tiene ese resentimiento de que Orguglian desechó al presidente no ejecutivo que Santander había apadrinado. Con lo cual, pues tenemos ahí tela que cortar. Los polancos están financiados, sus últimas ampliaciones de capital, por el Santander. Al igual que un par de accionistas mexicanos que también están por ahí rondando y que pueden tener un 8% entre los dos. Es decir, durante un momento hubo un núcleo duro que apoyaba al Santander, que luego se ha ido diluyendo con el paso del tiempo, pero que quizás se podría volver a reunir en torno a el nuevo grupo de rebeldes que a su vez está en contra de Orguglian. Las cosas no están nada claras. La fecha clave es en junio. También el presidente pues tiene una figura, ¿no?, para intentar, que has contado tú en The Objective, para intentar frenar a esos rebeldes, y es Pilar Gil, ¿no? Sí, lo que pasa es que Pilar Gil tiene una doble función. O sea, una doble, digamos, significado. El primero es efectivamente el que tú comentas, que ella podría ser nombrada como consejera delegada única para reforzar la figura de Orguglian y tener una cabeza gestora fuerte que pueda llevar las riendas de la compañía. Pero por otro lado, ella también genera muchos anticuerpos en el bando de los rebeldes. Solo un dato, en The Objective publicamos hace unos meses que en el último Consejo de Administración de diciembre del 2024 se votó una subida salarial del 50% para los consejeros, en la cual también se incluye una subida para Pilar Gil. Pilar Gil no es consejera, pero ella no cobra como consejera, sino que cobra como directora financiera. Entonces, la única persona del equipo directivo a la que se le subió el salario en ese momento fue a Pilar Gil. Esto generó justamente muchas discrepancias y votos en contra en ese momento de Global Alconada, que son los que lideran la rebelión, y de Polanco, de Manuel Polanco, que es el dueño del 7% de capital. Con lo cual, la figura de Pilar Gil es verdad que refuerza, pero también genera anticuerpos en el resto de los accionistas, porque es una figura de muchísima confianza, probablemente la directiva dentro del grupo de más confianza que tiene Orguglian, lo cual, si estás con Orguglian, estás en nuestra contra. Es complicado, no sé si te atreves a hacer un pronóstico. No, desde luego, ya me lo han preguntado muchas veces. Una apuesta que quede grabada aquí para junio. Durante los últimos días me han preguntado muchas veces lo mismo y yo siempre he dado la misma respuesta, que es una respuesta absolutamente poco comprometida, si lo querrás decir. Yo no, ahora mismo, voy a dar el mismo ejemplo. Si el Real Madrid juega contra un equipo de tercera división en la Copa, lo más probable es que gane, pero también es probable que en el último minuto ese equipo le meta un gol al contragolpe, con lo cual el triunfo del Real Madrid para nada estaría seguro, porque el fútbol es fútbol. Yo ocuparía ese mismo ejemplo para describir esta situación. Puede ser que uno o cualquiera de los dos bandos tenga las cosas ganadas. Tú decías que Alconada juega con el gobierno a favor, y eso en principio debería darte tranquilidad absoluta. Pero no está tan fácil, porque Orguglian ya ha dicho que él no se va a ir de cualquier manera. Si él no cobra su dinero, que él cifra la factura en 350 millones, él no se va a ir. Y tienen que llegar a ese 51%, que al final yo no lo veo tan claro. Yo ahora mismo, esto es como el comienzo de un partido de fútbol. En el minuto 0, 50 y 50 para cada lado. Pues Fernando, veremos qué va pasando, cómo se van desarrollando los acontecimientos, esos dos bandos, quién va consiguiendo aglutinar más accionistas. Desde luego, podría hacerse una serie de Netflix con todo esto. Totalmente. Tendría mucho éxito. Totalmente, porque es que
hasta los que os dedicáis a esto y estáis todos los días con esta información y sabéis mucho más de lo que podéis contar, no hay una sensación de que nada esté claro. No sé si las cosas están más claras en otra compañía de la que también escribes mucho y que también ha tenido cambios en estos últimos meses y semanas, como es Telefónica y como es esa entrada de Murtra, remodelando ya directamente el Consejo de Telefónica, dando entrada a STC y a Ocaña como vicepresidente. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, yo creo que esta información que efectivamente se ha producido esta semana, yo no la calificaría como la bomba que se ha querido transmitir en algunos periódicos. O sea, es verdad que poner al representante del gobierno como vicepresidente de Telefónica puede cantar, puede ser algo, digamos, no sorprendente, pero sí llamativo, pero no es más que la consecución, o sea, es, digamos, un paso más, ¿no? Para lo es que se sembrar, estaba haciendo. o es cosechar lo que se ha sembrado en meses anteriores. Es decir, a Ocaña se le nombra el año pasado, y efectivamente creo que la noticia fue el nombramiento de Ocaña como representante del gobierno en Telefónica, porque recordemos la figura de Carlos Ocaña es una figura discutida, en primer lugar, porque fue el autor del libro de Pedro Sánchez que se dice que ha plagiado. En segundo lugar, porque su relación con el presidente es muy cercana. Y en tercer lugar, porque venía del Real Madrid. Y no, con esto no quiero ir en contra de los madridistas, ni mucho menos. No vamos a entrar en eso ya. Aunque yo me confieso forofo total del Atleti. Pero lo cierto es que el Real Madrid... él puede tener absolutamente todo el conocimiento de lo que es su área de funcionamiento y no dudo que es un gran profesional. Pero claro, llevarle a una empresa de telecomunicaciones, la principal empresa de telecomunicaciones de España, pues quizás su conocimiento previo no le avalaba demasiado. Con lo cual eso ya me parecía un poco llamativo. Ahora que se le nombre vicepresidente, pues no es más que simplemente la culminación de su ascenso. Ahora, si quieres interpretar esto como que en algún futuro puede ser presidente, pues yo ya no lo sé. Pero desde luego que su carrera está siendo bastante rápida en la compañía. Es el consejero más joven en el sentido de que lleva menos tiempo y el que más rápido ha llegado a ser vicepresidente. Pero bueno, esto no hace más que igualar los dos grandes poderes que hay en el gobierno, que son la CEPI, perdón, el gobierno en la Telefónica, que es la CEPI, por un lado. El gobierno. Sí, la CEPI, el gobierno. Y por otro lado, Criteria. Criteria tiene con Isidro Fainé en la vicepresidencia digamos, el control un poco de la situación y una representación de acuerdo a su 10% del capital, cosa que la CEPI no tenía. Ellos tienen también el 10% desde hace un año, con lo cual pues se ha equiparado esa situación. Es decir, la CEPI y Criteria ahora tienen el mismo poder. ¿Qué pasa? Pues que en este mismo consejo que tú mencionas se incorporó el representante saudí. 17 meses después de que lo anunciaran, por fin se incorpora. Ese ascenso no ha sido tan rápido. No, eso ha sido más lento. Pero claro, si tú eres el fondo, digamos STC, y ves, y tienes un 10%, y los otros dos que tienen un 10% tienen una vicepresidencia, lo normal es que tú también quieras tu propia vicepresidencia. De hecho, hay 3 vicepresidencias en Telefónica. Ahora mismo está Ocaña, que fue ascendido y ocupó el cargo del fallecido Javier Echenique, Isidro Fainé, que es el representante de Criteria Caixa, y el tercero es BBVA. Lo normal es que BBVA ni siquiera esté en el Consejo de Telefónica, porque tiene un 5% que no le da capacidad accionaria para hacerlo. Y es aún más raro que sea vicepresidente. De hecho, todo el mundo pensaba que ayer iba a ser destituido, pero no fue así. Con lo cual, lo normal es que en pocos meses esta vicepresidencia sea sustituido, en mi opinión, por el representante de Saudi Telecom. Con lo cual ya quedarían equilibradas perfectamente los tres poderes de la compañía. Pero vamos, el ascenso de Ocaña no me parece tan relevante como el hecho de que él ya esté en el Consejo. Simplemente ha sido un escalón más en su meteórico ascenso. Fernando Cano, como siempre, muchas gracias. Gracias, Rocío. Y muchas gracias también a todos ustedes. Una semana más, ya saben, pueden encontrarnos en nuestro periódico digital, en www.theobjective.com, en todas nuestras redes sociales o en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo.